Centro de Gestión Documental nació en el año 2010, el 31 de octubre, que se hizo la inauguración. Ya tiene un año y medio aproximadamente y el nombre se le puso en honor a don Oscar White Clark, que era uno de los directivos de la cooperativa. Este señor buscó siempre que los asociados, los colaboradores pudieran tener acceso a diferentes medios de información y entonces siempre tuvo la idea de hacer una biblioteca. En vida nunca lo logró, entonces como homenaje póstumo se logró hacer la biblioteca y se le puso el nombre en honor a él. Describa cómo se lleva a cabo el procesamiento de la información en este centro y cuáles reglas o normas utiliza. Ok, todo el procesamiento de información en el centro es muy particular. Nosotros somos un centro especializado que es único a nivel de cooperativas. Entonces, pues no tenemos como una normalización general, sino que utilizamos un medio propio, por decirlo de alguna forma. En el caso de nosotros no utilizamos DUI, ni utilizamos Qt, por ejemplo, pero sí utilizamos algunas bases de las reglas de catalogación. Todo el procesamiento de la información se hace por medio de MARC y utilizamos para la catalogación un facetado. El facetado se hace por áreas, las áreas temáticas que manejamos. En este caso tenemos un área de administración, un área de finanzas, un área de TI, que es todo lo que tiene con tecnologías de la información, un área de educación, un área de talento humano, todo lo que es cooperativismo y cooperativas, todo lo que tiene que ver con Copeande, que es lo que producimos nosotros acá. Y adicionalmente tenemos un área de literatura, que incluye literatura costarricense y literatura internacional. También tenemos unas áreas pequeñitas que son de historia costarricense, que no es como la historia de todo el país, sino historia que tenga que ver con la parte financiera del país. Tenemos una parte de personas, una parte de política y una parte de leyes y normativas. Entonces esas son las grandes áreas que tenemos. Cada área tiene su propia sigla. Por ejemplo, administración es AD, todo lo que es Copeande es CA, todo lo que es cooperativismo es COOP, y todo lo que es literatura costarricense es LC, literatura internacional, por ejemplo, es LI. Y después de esta área se le agrega un número consecutivo dependiendo del área en la que esté. Por ejemplo, aquí tenemos un libro, este es literatura costarricense, es Ana Cristina Rossi, y es La Loca de Gandoca. Entonces, en este caso, el área a la que pertenece es LC, que es literatura costarricense, y luego se le agrega un consecutivo. En este caso, nosotros ya revisamos en la base de datos y el consecutivo que le toca es el 23. Entonces, este sería el libro número 23 del área de literatura costarricense. Una vez que se le ha agregado la parte del área a la que pertenece, entonces se procede a la catalogación. En el caso de la literatura es muy fácil catalogarla porque es muy general. Entonces tenemos, primero, el primer descriptor es literatura, el segundo descriptor es la literatura a la que pertenece. En este caso sería literatura costarricense. Y después tenemos el área a la que pertenece o el tipo de literatura que es. Para el caso de La Loca de Gandoca sería novela. Entonces sería literatura, literatura costarricense y novela. Si por ejemplo fuera necesario incluir algún otro descriptor, como por ejemplo maltrato infantil, por decir algo, entonces se incluye también. Pero en general se trata de tomar únicamente los descriptores más generales de cada libro. Una vez que se ha hecho esta descripción, entonces se procede a agregarlo a la base de datos. Ok, ¿qué herramientas consideran necesarias para elaborar la catalogación del material? Ok, ¿en general o en este centro? En este centro específico. Para el caso de este centro, nosotros en la parte de escritores requerimos una lista de vocabulario controlado. No hay ningún tesauro que se adapte a las necesidades de este centro, porque como les digo es un centro único. Entonces lo que tenemos es manejar los descriptores por medio de una lista. Estos descriptores no tienen, por ejemplo, vocabulario técnico, sino más bien vocabulario común, porque se descubrió, digamos, en el proceso que a veces, por ejemplo, descriptores que nosotros poníamos que venían de una lista de encabezamiento de materia, por decir algo, manejo de personas, las personas de acá o los usuarios no los buscaban como manejo de personas, sino como recursos humanos o talento humano. Entonces lo que se hizo fue adaptar todo el vocabulario de diferentes listas de encabezamiento a las necesidades propias del centro. Y
a partir de ahí se creó nuestra propia lista de vocabulario controlado. Esa lista, por ejemplo, es muy importante a la hora de catalogar para tener una normalización en la catalogación que se hace entre un libro y otro. Y posteriormente, lo que se requiere también es un buen manejo del MARC, porque utilizamos una base de datos que está en OpenBiblio y se requiere que la información sea incluida de cierta forma. Entonces es muy importante para nosotros como herramientas lo que es todo el formato MARC y la lista de vocabulario controlado que tenemos. Cuentan con software especializado para el ingreso de los datos. ¿Qué paquetes utilizan? Que un software especializado para catalogación no tenemos, sino que utilizamos una base de datos general. En este caso es OpenBiblio. Utilizamos, no es OpenBiblio exactamente, pero tampoco es SpaBiblio, sino que utilizamos como una intermedia. No es el SpaBiblio normal que ustedes pueden encontrar ahora, pero tampoco es el OpenBiblio como tal, sino que tiene algunas partes, se españolizó, digamos, es como una versión vieja de SpaBiblio, pero se le han realizado una serie de adaptaciones y modificaciones aquí en el proceso. O sea, es nuestra propia versión de OpenBiblio y SpaBiblio. Lo que hicimos fue, por ejemplo, agregar botones adicionales a las búsquedas, como por ejemplo un botón para volver a la búsqueda principal. Le agregamos obviamente toda la parte de personalización, los logos de la cooperativa, los encargados, y cambiamos algunos detalles ahí, por ejemplo en MARC, etiquetas que requeríamos, etiquetas que no necesitábamos del todo, cambiamos las plantillas de datos, pero ya todo eso lo hicimos como en el camino. Básicamente la herramienta que utilizamos es SpaBiblio, pero con modificaciones propias. ¿Cómo considera que debe ser la ética del bibliotecólogo en el desarrollo del procesamiento de la información? La ética del bibliotecólogo es sumamente importante. Por ejemplo, a la hora de utilizar herramientas, se deben respetar esas herramientas que se están utilizando, porque todo debe pensarse en el usuario. Si por ejemplo a mí me dan una lista de encabezamiento de materia, porque se hizo un estudio de usuarios que determinó que esa lista era la lista de términos que los usuarios utilizan para las búsquedas, y yo no la respeto, incluyo otras, cuando el usuario venga a buscar la base de datos no la va a encontrar, que es lo que les explicaba antes. Por ejemplo, si yo pongo como materia de búsqueda, en vez de poner literatura costarricense, yo pongo cuento tico, la gente no va a venir a buscar como cuento tico, sino que va a buscar literatura costarricense. Entonces, cuando incluyan un cuento tico, cuando incluyan literatura costarricense en la base de datos, no les va a dar ningún resultado. Y entonces ellos van a pensar que en nuestra base de datos o en nuestra biblioteca no tenemos el material. Entonces es muy importante que los bibliotecólogos sigan al pie de la letra todas las normas que se incluyen y todos los materiales o herramientas que se deben utilizar. ¿Cuáles beneficios se obtienen para el centro de gestión al utilizar dichas normas y procedimientos informacionales? Ok, a partir de realizar una catalogación adecuada de la información, se logra que los usuarios puedan acceder mejor y más fácilmente a la información. Por ejemplo, se aumenta también el nivel de utilización de los recursos, porque entonces ya los usuarios saben que los materiales están aquí. Ya los encontraron una vez, entonces dicen, mira, sí, ellos tienen una sección de matemática, por decir algo, de administración. Entonces ya sé que si ocupo un libro de administración lo puedo encontrar en el centro. Pero si ellos buscaron un día sobre una temática y no encontraron, van a pensar que aquí no hay. Entonces, esa importancia de realizar una buena catalogación va justamente en el nivel de utilización que van a hacer las personas de la biblioteca, primero que nada. Lo que a nivel, digamos, empresarial o a nivel de organización es muy importante, porque si nadie viene a la biblioteca, entonces nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Segundo, porque se facilita la información para las personas. Ya ellos saben que no tienen que ir a la universidad a buscar la información o buscar en internet, sino que tienen aquí en el centro una solución a sus problemas de información, ¿verdad? Y adicional, el posicionamiento de la biblioteca. Si la biblioteca realiza una buena labor, se puede posicionar mejor en la organización. ¿Qué significa esto? No solamente que la gente sepa que hay una biblioteca, sino que al utilizarla nos promocionan también. Entonces, se vuelve un pilar importante en la organización y vital. Entonces ya las personas ven a la biblioteca como una necesidad y eso nos permite a nosotros realizar otros proyectos y otras cosas. Significa que entonces, como nos ven como una necesidad, nos van a brindar un presupuesto. Ese presupuesto va a permitir mejorar la colección, va a permitir realizar proyectos con los mismos usuarios,
potenciar los servicios de la biblioteca, mejorarlos, adquirir más material bibliográfico, más material electrónico, etcétera. Entonces, toda la buena labor que se haga empieza desde la descripción de un libro. El solo hecho de escribir bien un libro tiene un impacto muy importante en toda la labor bibliotecaria. Tomando en cuenta su experiencia profesional y todo lo dicho anteriormente, ¿considera importante la normalización de los procesos técnicos de las unidades de información y documentación? Sí, sumamente importante. Como les hablaba, digamos, el caso de nosotros es un caso aislado porque somos un centro único. Pero, digamos, para nosotros poder hacer intercambios de información, tenemos cierta normalización que respetar. En el caso de nuestra base de datos, maneja el formato MARC. Si nosotros, digamos, como profesionales no manejamos ese formato y hacemos una mala descripción en la base de datos, no vamos a poder intercambiar información con otras bibliotecas que también utilicen el formato, porque entonces vamos a tener resultados erróneos. Si nosotros manejamos buenos formatos de normalización, entonces las otras unidades de información, aunque no son especializadas como nosotros, van a poder realizar intercambios con nosotros. Por ejemplo, yo podría escoger la parte de literatura e intercambiarla con otra biblioteca, no toda la parte de cooperativismo. Podría buscar la parte de administración e intercambiarla con otra biblioteca. ¿Cómo? Por otros formatos como el MARC, primero que nada, el Z3950, por Dublin Core, si es que se utiliza este formato, por ejemplo, podríamos tenerlo adaptándolo. ¿Por qué? Porque ahora hay herramientas que nos permiten pasar de MARC a Dublin Core, por ejemplo, que es lo que más se utiliza ahora, pero si yo tengo el MARC mal hecho, jamás voy a poder hacer esta migración, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que las bibliotecas mantengan formatos normalizados que les permitan intercambiar información no solamente con otras unidades, sino también que al usuario se le facilite. Si por ejemplo usted en una biblioteca ve que el título sale de aquí y que por allá se llama, en vez de llamarse título, se llama descriptor y que por allá se llama otra cosa y otra cosa y otra cosa, y llega a otra biblioteca que tiene otro nombre completamente distinto y llega a otra que se llama diferente, entonces el mismo usuario se va creando un conflicto. Pero si todas las bibliotecas tienen el mismo título, el título digamos como tal, tienen al autor como tal, tienen el editor, la fecha, etcétera, entonces el mismo usuario se va creando un orden y a la hora de ir a buscar información no se le va a dificultar tampoco. Por último, ¿qué cuidados considera usted que se deben de tener durante el proceso